Buenas noches nuevamente. Habíamos quedado en el anterior en el tratamiento, ¿no? De la depresión que habíamos visto de que este tratamiento es no farmacológico y farmacológico. Esto es muy importante que quede en claro y eso es algo que nosotros siempre recalcamos a los pacientes, ¿no? Em, Muchos de los pacientes que llegan a la consulta de salud mental tienen la idea o el deseo de que una tableta solucione mágicamente lo que les está pasando. Eso suele ocurrir bastante. Entonces, se trabaja bastante en psicoeducación, obviamente, con ellos, en la adherencia al tratamiento, pero que si bien ellos reciben un tratamiento farmacológico, este tratamiento es como un 50% de todo lo que se hace, ¿no? Entonces, que ellos sí o sí requieren el tratamiento no farmacológico, porque eso es lo que les va a permitir también más adelante evitar recaídas, eh, llevar de mejor manera cualquier situación estresante o cualquier otra situación que pueda desencadenar más adelante un nuevo episodio depresivo. Entonces, eso se trabaja mucho y el hecho de que ellos no se van a curar de la noche a la mañana, ¿no? Y vamos a ver que también los antidepresivos son medicamentos que no causan una mejoría inmediata, tardan bastante tiempo. Entonces veremos estos medicamentos. Em, Como ustedes tienen el libro, han debido leer ya de que en cuanto a antidepresivos hay varios grupos o subgrupos de antidepresivos, ¿no? Que están desde los antidepresivos tricíclicos, los IMAO, los antidepresivos ISRS, los antidepresivos duales, ¿no? Entonces, estos medicamentos, todos estos medicamentos se utilizan para la depresión, ¿no? Pero vamos a ver después que también sirven para otro tipo de patologías. Cuando veamos ansiedad, vamos a ver que también los antidepresivos son los medicamentos de primera línea para los trastornos de ansiedad. Entonces, son de un amplio uso y también se utilizan para casos de dolor crónico, fibromialgia, que es una patología donde la persona tiene dolores en todo el cuerpo y no hay una causa muy clara de por qué surgen estos dolores. Y en esos casos los antidepresivos son muy útiles. En otros casos, por ejemplo, en algunas adicciones, que se ha visto que sí, las adicciones tienen bastante comorbilidad con trastornos depresivos, trastornos de ansiedad. Por tanto, en ellos también suele ser muy útil el uso de antidepresivos y les ayuda a sobrellevar de mejor manera su rehabilitación. En trastornos obsesivos compulsivos, por ejemplo, también los antidepresivos son de primera línea, en casi todos los trastornos de ansiedad, en trastornos depresivos. Entonces, es de un amplio uso los antidepresivos. Pero en depresión, y sobre todo cuando hablamos de depresión mayor, son de primera línea. La imipramina ha sido uno de los primeros antidepresivos en ser descubierto en el año 1958 y este pertenece al grupo de los antidepresivos tricíclicos. Estos han sido utilizados muchos años y como han debido ver en el texto, uno de los grandes problemas que tienen los antidepresivos tricíclicos son ciertos efectos adversos que muchas veces no son bien tolerados por los pacientes, por lo cual suelen dejar el tratamiento. En esta presentación nos vamos a enfocar más en los ISRS o los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina por ser los medicamentos que hoy en día se utilizan más. Si bien todavía en nuestro medio hay los antidepresivos tricíclicos, ya no se utilizan con mucha frecuencia. Los IMAO no se utilizan en nuestro medio, no existen en Bolivia y son este otro grupo de los ISRS y también los duales los que actualmente están más en el mercado y se suelen utilizar más porque además tienen menos efectos adversos que los anteriores. Estos medicamentos y en general todos los antidepresivos tienen como mecanismo de acción que actúan sobre las neuronas noradrenérgicas y serotoninérgicas.
Es ahí donde van a dirigirse los medicamentos para producir su efecto terapéutico. Actúan sobre los mecanismos de control de la concentración sináptica extracelular de serotonina y noradrenalina, como les voy a explicar mejor en un dibujo más adelante. Lo que hacen es inhibir la recaptación de aminas. Entonces veremos esto en un dibujo. Pero además de hacer todo esto, tiene otra acción a nivel de la neurona postsináptica, donde va regulando algunos genes para ir cambiando acá en la segunda neurona, para ir cambiando y modificando la neurona para que ésta responda de mejor manera a estos neurotransmisores. Entonces, en esta figura les voy a explicar cómo funcionan estos medicamentos, cuál es su mecanismo de acción. Bueno, la serotonina y noradrenalina en las neuronas serotoninérgicas y noradrenérgicas están almacenadas en vesículas, como vemos acá, y estas se liberan. Y ya hemos visto en la anterior presentación que en la depresión suele haber una disminución de la serotonina. Por tanto, como hay menor serotonina en la hendidura sináptica, lo que hace el antidepresivo o el fin del antidepresivo es aumentar los niveles de serotonina. ¿Cómo hace esto? Se está liberando poca serotonina. Entonces, habíamos visto cuando hablamos de neurotransmisores que una vez que el neurotransmisor llega a la hendidura sináptica, hay tres formas de que ésta se destruya o se pierda de esta hendidura. Una de estas formas es de que los neurotransmisores retornen a la neurona que los ha excretado. Otra es que haya sustancias que las vayan deshaciendo, ¿no? Que las vayan destruyendo. Y la tercera forma era que se vayan dispersando hacia otras neuronas. Lo que hacen los antidepresivos es actuar sobre el primer mecanismo de eliminación de neurotransmisores en la hendidura sináptica a través del bloqueo de la recaptación de serotonina. La neurona que libera la serotonina tiene unos canales de recaptación de serotonina por donde la serotonina va a volver a la neurona. Es ahí, a esos receptores, donde va el medicamento. Así, de esta manera, bloqueando los receptores de recaptación, la serotonina ya no vuelve a ingresar a la neurona, a la primera neurona, por tanto, queda disponible en la hendidura sináptica. Aumenta de esa manera la cantidad de serotonina. Y así esta puede seguir actuando en la segunda neurona. Ese es uno de los mecanismos de acción. El otro, y que tarda mucho más tiempo, por eso es que el tratamiento antidepresivo es largo, es de que va modificando genéticamente a la neurona postsináptica para que esta neurona sea como que más sensible también a la serotonina y vuelva a recuperar, porque en algunos estudios se ha encontrado que esta neurona pierde sus receptores para serotonina. Hay una baja en el número de receptores. Por tanto, se necesita volver a recuperar esta cantidad normal de receptores en esta neurona y se va a lograr gracias a estas transformaciones genéticas que va a lograr el antidepresivo para que posteriormente aumenten los receptores a un nivel normal. Y de esa manera, la serotonina que ha aumentado gracias a que ya no se vuelve a su neurona que la ha excretado, más la regulación genética para la expresión normal de receptores en la segunda neurona, hace que la serotonina vuelva a niveles normales y de esa manera la persona mejora. Es importante saber que por esta razón, esto no es algo sencillo, es un proceso muy complejo y toma mucho tiempo. Por tanto, el inicio de la mejoría terapéutica no se da antes de la tercera semana. Tardan mucho tiempo en hacer efecto los antidepresivos. Desde la dosis completa, ni siquiera desde la dosis que se inicia. Normalmente iniciamos con una dosis
menor a la completa, porque para evitar ciertos efectos adversos se suele iniciar con la mitad de la dosis y luego a la semana recién se aumenta la dosis completa. Entonces, a partir de ese día recién se cuenta más o menos de 2 semanas a 3 semanas para empezar a ver ciertos efectos terapéuticos. Es aquí donde se trabaja mucho la psicoeducación con las familias y esto de que la respuesta no es inmediata y que no existe una terapia mágica que haga que la persona se sienta bien de un día para el otro, ¿no? Entonces, Em, esto es muy importante que ustedes sepan. La mejoría recién a partir de la tercera semana. Y la remisión de todos los síntomas, o por lo menos la mayor parte de los síntomas, se consigue recién a la sexta o a la octava semana de tratamiento. Es decir, casi a los 2 meses de tratamiento, recién vamos a tener una mejoría o la mejoría máxima que nos puede dar el antidepresivo. Los antidepresivos se utilizan, ya hemos dicho, sobre todo para trastornos de ansiedad, ¿no? Para trastorno distímico, para la depresión mayor, para depresiones obviamente más graves también. Algunas depresiones moderadas que no responden, por ejemplo, a la psicoterapia u otro tipo de terapias, se puede optar en ellos a iniciar tratamiento antidepresivo. Em, en crisis de ansiedad, en todos los trastornos de ansiedad, en fibromialgia, dolores crónicos, como hemos dicho antes. Tenemos estos grupos de antidepresivos disponibles acá en nuestro país. Acá, por ejemplo, faltan los IMAOs, pero si no lo puse los IMAOs es porque no están disponibles. Tenemos el primer grupo de antidepresivos tricíclicos. Estos antidepresivos son los más antiguos. El problema con esos antidepresivos es que producen muchos efectos adversos. Por ejemplo, boca seca, que es muy incómodo para el paciente, o retención urinaria, ¿no? Entonces, se queda de la piel y otro tipo de cosas, fotosensibilidad, es decir, que cuando salen al sol la piel rápidamente se quema o es muy sensible a la luz. Entonces, estos efectos adversos suelen ser mal tolerados por los pacientes por lo cual muchos de ellos dejaban el tratamiento. Por eso se ha ido trabajando siempre buscando nuevas moléculas que tengan menos efectos adversos y se han encontrado los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son los más utilizados hoy en día, que tienen menos efectos adversos. Normalmente yo en mis pacientes lo que encuentro es, digamos, a veces una pequeña molestia en la cabeza como una pesadez, que no ocurre en todos mis pacientes. En algunos de ellos puede haber somnolencia durante el día, ¿no? Que se están durmiendo mucho. Y lo único que se hace es modificar el horario, porque normalmente los antidepresivos se recetan para la primera hora de la mañana, pero cuando ocurre somnolencia simplemente se cambia la hora, se pone a la tarde y el paciente mejora, ya no tiene esa dificultad. En los varones, uno de los efectos adversos que más les molesta es la impotencia, ¿no? Les produce impotencia sexual. Sobre todo la paroxetina está muy relacionada con eso y esto sí puede ser una gran causa de abandono de tratamiento. Luego tenemos los antidepresivos duales. Los antidepresivos duales tienen la característica de que actúan sobre, no solamente sobre las neuronas serotoninérgicas, sino también sobre las neuronas noradrenérgicas. Al hacer esto, los duales son muy útiles en pacientes que tienen depresiones asociadas a ansiedad intensa, porque disminuyen de manera importante los niveles de ansiedad. Entonces está la venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina. Estos, al igual que los TSRS, tienen muchos menos efectos adversos que estos antidepresivos tricíclicos. En cuanto a las contraindicaciones y precauciones, los medicamentos antidepresivos están contraindicados en personas que han tenido alergias. En ellos no se debe dar. Si han tenido alergias, no puede volver a tomar. En personas que hayan sufrido un infarto de miocardio.
Tampoco, porque se ha encontrado que los antidepresivos pueden producir alteraciones en el ritmo cardíaco. Por tanto, es muy riesgoso darle a una persona que tiene un infarto de miocardio un antidepresivo. Tampoco se da en personas que tienen glaucoma. Glaucoma es una patología donde la presión del ojo aumenta y es muy dolorosa. Y darles el antidepresivo a estas personas puede empeorar su condición. Ahora, en cuanto a las precauciones, se debe tener mucho cuidado de administrar este medicamento en personas mayores, en personas débiles o que tengan insuficiencia renal o cardíaca. Tener cuidado en pacientes que tienen síntomas psicóticos porque se ha encontrado muchas veces que los antidepresivos pueden aumentar los síntomas psicóticos y en personas que han tenido convulsiones. Ahora, hay una cosa muy interesante sobre los antidepresivos y yo les recomiendo ver una película, si es que no la han visto, que se llama Efectos Colaterales o Efectos Adversos, que es sobre una mujer que toma antidepresivos y empieza a presentar efectos adversos supuestamente. Es muy, muy interesante la película. Eh, que esta película también se ha hecho relacionado con un problema que hubo en Estados Unidos. Cuando salieron los antidepresivos, sobre todo los ISRS, uno de estos que se llama fluoxetina fue ampliamente utilizado e incluso se le dio el nombre de la pastilla de la felicidad, porque se creía que los antidepresivos producían felicidad, lo cual no es cierto. Lo único que hacen es regular a niveles normales la serotonina, no es que aumenten o que produzcan euforia. Pero la gente en ese entonces creía eso y muchas personas, incluso sin tener depresión, empezaron a utilizarlo. Eh, Se empezaron a ver muchos suicidios en personas que utilizaron este medicamento que tenía como nombre comercial Prozac. Entonces, si ustedes buscan Prozac, seguramente van a encontrar información sobre tasas de suicidios elevadas y se empezó a creer que los antidepresivos podían inducir ideación suicida. Mucho tiempo se creyó eso, pero luego haciendo ya estudios eh, más profundos y estudios con mejores validaciones, se observó que no es así, sino que el hecho de que el medicamento tarde 3 semanas, de 2 a 3 semanas en hacer efecto, puede ser un riesgo en personas que ya previamente, antes del inicio del tratamiento, tenían ideación suicida o tenían síntomas psicóticos. El problema es que las personas con ideación suicida en depresiones graves puede que solamente tengan una ideación suicida e incluso una intención suicida, pero que no cometan los actos suicidas debido a que la anedonia, la diname y todo eso no le da la fuerza suficiente a la persona de poder cometer el suicidio. Entonces, cuando estas personas tienen esta ideación bien clara de que quieren hacerse daño, pero no tienen la fuerza, una vez que inician el tratamiento antidepresivo, si bien en esas 3 semanas aún no se ve una mejoría, la energía de la persona sí empieza a mejorar poco a poco. Pero la ideación suicida sigue, no cede. Por tanto, una persona al mejorar su estado de ánimo, al mejorar su energía, pero mantener todavía la ideación suicida, puede llegar a cometer ahí sí el suicidio. Por tanto, cuando nosotros recibimos pacientes con depresión y los diagnosticamos como con depresión mayor, sí o sí se hace o sea, se busca ideación suicida, se busca intención suicida y todo esto, y se inicia el tratamiento con todas las recomendaciones indicando estos riesgos, ¿no? Que las primeras semanas el paciente tiene que estar acompañado a las 24 horas si es que no se interna.
por el alto riesgo de suicidio y que va a ir mejorando la energía del paciente, pero la ideación suicida todavía no, que es lo que, digamos, recién va a disminuir después de las 3 semanas, 4 semanas y va a tomar mucho tiempo. Por tanto, el paciente tiene que ser vigilado constantemente, acompañado y se suele asociar con otros medicamentos que son los ansiolíticos que vamos a ver después de antidepresivos para disminuir el riesgo suicida, ¿no? Entonces, como dice acá, el potencial de suicidio aumenta conforme disminuye la depresión, pero porque la ideación suicida sigue presente. Entonces, este detalle es muy importante cuidarlo. Entonces, chicos, esto es lo que vemos sobre antidepresivos. Acá en la presentación me he enfocado más en los ISRS y sobre estos cuidados particulares que les digo, pero los antidepresivos no inducen ideación suicida, sino que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en pacientes que ya tenían ideación suicida y en personas que tienen síntomas psicóticos, porque son los que tienen mayor riesgo suicida. Bueno, nos vemos la siguiente clase. Buenas noches.